Cordial saludo compañeros y tutora. Mi nombre es Oscar Gómez, estudiante de la licenciatura en Inglés como lengua extranjera. En esta oportunidad, para el curso de Antropología, me gustaría compartir con ustedes el concepto de cultura desde diferentes ámbitos. Asimismo, me gustaría analizar la transformación que ha tenido este concepto y por qué es un concepto central para el estudio antropológico. Durante este video también tengo como propósito analizar unos conceptos claves, tales como el concepto de sociedad y su diferencia con la cultura, el concepto de etnocentrismo, relativismo cultural y enculturación. Entonces, sin más preámbulos, veamos la presentación. Durante el desarrollo de esta actividad, tuve la oportunidad de observar la variedad de definiciones que comprende el concepto de cultura. Hay algunos autores que reducen el concepto de cultura a costumbres, hábitos, tradiciones, mientras que hay otros que lo extienden a connotaciones mucho más complejas. Es tanto que para el caso específico de la antropología, también existe una división del pensamiento entre dos grupos importantes. Esos grupos son los materialistas y los mentalistas. Cada uno defiende sus enfoques y la manera que interpreta el concepto de cultura. En el primer grupo, el grupo de los materialistas, podemos decir que estos enfocaban el concepto de cultura en términos claves tales como la conducta o el comportamiento observado. Asimismo, eludían la importancia de los objetos materiales, que eran aquellos que facilitaban la adaptación a un grupo social, político o físico. Por su parte, los mentalistas, al igual que los materialistas, consideraban el concepto de comportamiento como un elemento común en la definición de la cultura, pero consideraban que el concepto de cultura era más como una abstracción de normas y reglas dadas para la fabricación de objetos materiales. De ese modo, para un concepto de cultura desde el ámbito antropológico, es importante incluir entonces los elementos y las características propias que brindan una identidad a una sociedad. Esos elementos pueden ser el conocimiento, la ciencia, la moral, el arte y otros. Es por ello que la cultura se convierte en un concepto central y fundamental para la antropología, pues a través de la misma se pretende escudriñar e investigar sobre la naturaleza del hombre, sobre su comportamiento, su conducta y la estrecha relación que tiene él con el medio y los objetos que lo rodean. Además, es importante resaltar que el concepto de cultura como tal ha tenido una transformación a lo largo de la historia y se le han dado diferentes enfoques teóricos. Como podemos observar, el primer enfoque es el evolucionismo. Tuvo lugar a mediados del siglo XIX y a través de su mayor representante, el señor Edward Tylor, se sustentaba que las sociedades eran lineales. Esto se podría entender como que era la transmisión de características propias de una generación a otra, donde se conservaban las costumbres, los hábitos, tradiciones y demás. Posteriormente, se hablaba del particularismo histórico, que tuvo lugar entre 1920 y 1930. Aquí se hacía énfasis en la pluralidad histórica, que en otras palabras era el pensamiento de que la cultura era el resultado de múltiples orígenes y no de uno individual. Aquí mismo en esta época se señalaban las diferencias y las particularidades que existían entre culturas. Posteriormente a esto, encontramos la etapa del estructuralismo, que tomó lugar desde 1930 a 1970. Aquí el concepto de cultura se divide en tres fases importantes: la fase concreta, fase abstracta
y la fase simbólica. En la primera, en la fase concreta, digamos que acá la cultura se define como un sistema social, un sistema donde se hace alusión a los modos de vida particulares que existen en cada grupo social. En la segunda, en la fase abstracta, acá se define el concepto de cultura como un sistema de valores, pautas y parámetros que regulan el comportamiento. Y finalmente la fase simbólica, donde se comprende como una estructura de significación establecida para interpretar la realidad. Finalmente tenemos la etapa del postestructuralismo. Esta tomó lugar desde 1970, donde nace el concepto de giro cultural, entendido como el resultado de procesos ideológicos. Es un resultado de procesos ideológicos que dan una significación social o brindan significados a la sociedad. Entonces, continuando, vamos a analizar unos conceptos que son importantes y que son claves y que giran en torno al concepto de cultura. Estos son el concepto de sociedad, el relativismo cultural, etnocentrismo y también enculturación. Vamos a analizar un poco sobre las diferencias que existen entre cultura y sociedad. En primer lugar, tenemos que la sociedad es aquella que está constituida por un grupo de individuos o personas y que ese grupo de individuos comprenden unos principios que son comunes. Por su parte, como hemos venido mencionando, el concepto de cultura va mucho más allá y se define como ese modo o estilo de vida que tiene ese grupo de personas y que además todo gira alrededor de costumbres, de conductas, de comportamientos y también de tendencias. El relativismo cultural, por su parte, hace referencia a los rasgos comunes que poseen las diferentes sociedades y que del mismo modo los hacen diferente al resto. Asimismo, es importante mencionar que dentro de ese concepto se hace relación a las pautas positivas y negativas, donde las conductas y significación del comportamiento se definen por cada cultura. Lo que en otras palabras podría ser lo que para una cultura puede que sea algo bueno, para otra no va a ser interpretada de la misma manera. Siguiendo con esas definiciones, el concepto de etnocentrismo, por su parte, resalta las peculiaridades propias y sobresalientes que comprende cada cultura. Y finalmente, y no menos importante, el concepto de enculturación es aquel donde se enfatiza que los individuos pasan por diferentes etapas del aprendizaje, unos aprendizajes que son constantes y que son inconscientes, y donde se adquieren modos y comportamientos sociales de generaciones mayores.